En un mundo donde la Tierra lucha por sobrevivir, un hombre y una mujer desafían las adversidades para salvar lo que queda de su legado. Hola. Bienvenido. Suscríbete, activa las notificaciones y disfruta de la historia. En el pequeño pueblo de San José de las Flores, un rincón escondido en el sur de México, el sol castigaba las tierras con una fuerza implacable. La sequía que azotaba la región se había prolongado por meses, y las esperanzas de los agricultores se secaban junto con sus cultivos. Santiago Ramírez, un joven de 28 años, se arrodillaba en la tierra polvorienta mientras observaba las hileras de maíz marchito. Sus manos, endurecidas por el trabajo en el campo, se aferraban al suelo como si, de alguna manera, su propio contacto pudiera devolverle la vida. «No hay nada que hacer, Santiago», le dijo su vecino, don Arturo, mientras se apoyaba en su bastón. «Esta tierra está maldita. Mejor véndela y busca algo en la ciudad». Santiago levantó la vista, con los ojos oscuros llenos de determinación. «Esta tierra es lo único que me queda de mi padre y mi abuelo. No puedo rendirme así como así». Don Arturo suspiró, sacudiendo la cabeza antes de alejarse lentamente. La mayoría de los habitantes del pueblo compartía el pesimismo de don Arturo. Las sequías eran cada vez más comunes, y los pocos que quedaban en el pueblo hablaban de vender sus tierras para mudarse a la ciudad o trabajar en las fábricas cercanas. Pero para Santiago, esa no era una opción. Había crecido escuchando las historias de cómo su abuelo había convertido estas tierras áridas en campos fértiles, y se negaba a creer que todo ese esfuerzo se perdería sin más. Ese mismo día, mientras caminaba de regreso a su casa, notó un grupo de personas reunidas en la plaza del pueblo. Se trataba de una pequeña feria agrícola organizada por el gobierno local, en un intento de ofrecer apoyo y soluciones a los agricultores. Santiago no era de los que creían en las promesas del gobierno, pero decidió acercarse. Entre los stands que exhibían semillas y herramientas, vio a una joven que hablaba apasionadamente con un grupo de campesinos. «Las técnicas tradicionales son importantes, pero también es necesario adaptarnos a los nuevos tiempos», decía ella, mientras sostenía un paquete de semillas. «Estas son variedades resistentes a la sequía. Si las combinamos con un sistema de irrigación adecuado, podemos salvar sus cultivos». Santiago se quedó observándola. Era alta, de piel morena y ojos brillantes. Había algo en su voz que transmitía confianza y esperanza, algo que hacía tiempo que no sentía. Decidió acercarse y escuchar. «Mi nombre es Elena Díaz», se presentó la joven. «Soy ingeniera agrónoma y estoy aquí para ayudarlos a implementar nuevas técnicas que pueden hacer una diferencia real». Santiago se presentó y, después de hablar brevemente con Elena, supo que ella no era como los otros funcionarios que habían pasado por el pueblo. Había algo en su mirada, una sinceridad que lo convenció de que ella realmente quería ayudar. Decidió escuchar su propuesta con más atención. «Mira, entiendo que estas técnicas pueden sonar complicadas o costosas, pero hemos desarrollado un sistema que utiliza materiales locales y es fácil de mantener», explicó Elena mientras lo llevaba a un modelo de irrigación que había construido con tubos y recipientes reciclados. «Además, las semillas que tengo aquí son especialmente resistentes a la sequía. Necesitamos probarlas en un terreno y ver cómo responden». «¿Y si no funcionan?», preguntó Santiago, con escepticismo. «Siempre hay un riesgo», respondió ella, sin rodeos, «pero si no lo intentamos, nunca lo sabremos. Yo estaré aquí para ayudarte en cada paso». La determinación de Elena hizo que algo en el interior de Santiago se encendiera. Por primera vez en meses, sintió una chispa de esperanza. Aceptó el desafío, y los dos se dirigieron juntos a las tierras de Santiago. Al llegar, Elena se puso manos a la obra, inspeccionando el suelo y tomando notas. Explicó a Santiago cómo debían plantar las semillas en hileras específicas y cómo debían instalar el sistema de irrigación para maximizar el uso del agua que quedaba en los pozos. Los días siguientes fueron de trabajo intenso. Desde el amanecer hasta el atardecer, Santiago y Elena trabajaron codo a codo, cavando surcos y ajustando el sistema de riego.
Mientras trabajaban, Elena compartía historias sobre otros pueblos que había ayudado, contándole cómo la gente había logrado superar sus dificultades con esfuerzo y determinación. Santiago escuchaba en silencio, absorbiendo cada palabra. Poco a poco, comenzó a sentir que no estaba solo en esta lucha. Una tarde, mientras descansaban bajo la sombra de un árbol, Elena le preguntó: ¿por qué sigues luchando por esta tierra cuando todos los demás parecen haber perdido la esperanza? Santiago miró hacia el horizonte, donde las montañas se perfilaban contra el cielo rojizo. Es mi legado. Mi padre y mi abuelo trabajaron estas tierras, y me enseñaron que nunca se debe abandonar lo que uno ama. Para mí, rendirme no es una opción. Elena sonrió, y en sus ojos se reflejaba el respeto por la determinación de Santiago. Entonces vamos a hacer que estas tierras florezcan otra vez, dijo ella, extendiéndole la mano. Juntos. Con renovada energía, siguieron trabajando hasta que las primeras señales de vida comenzaron a aparecer en los surcos. Las plantas brotaron, pequeñas y frágiles, pero llenas de promesa. Santiago se sintió aliviado y, por primera vez en mucho tiempo, optimista. Sin embargo, esa noche, una tormenta comenzó a formarse en el horizonte. El cielo se oscureció y los vientos azotaron con furia. Santiago observó las nubes negras y sintió un nudo en el estómago. Corrió hacia las tierras para proteger las plantas jóvenes, pero la lluvia y el viento golpeaban sin piedad. No podemos dejar que se pierda todo, gritó, mientras intentaba cubrir las plantas con lonas. Elena llegó poco después, luchando contra la tormenta para ayudarlo. Trabajaron juntos, cubriendo cada fila de plantas y asegurando las lonas. Pero el viento arrancaba algunas, y el agua comenzaba a inundar los surcos. Tenemos que irnos, es peligroso, le dijo Elena, intentando llevarlo a un lugar seguro. Pero Santiago se negó a moverse, aferrándose a la esperanza de salvar lo poco que habían logrado plantar. Finalmente, cuando el agua llegaba ya hasta sus rodillas y las lonas volaban como cometas en el viento, Elena lo tomó del brazo y lo arrastró hacia un refugio. Mientras la tormenta rugía afuera, Santiago miraba impotente desde la ventana. Sentía que, una vez más, todo lo que había intentado construir se desmoronaba. Gancho. A la mañana siguiente, Santiago sale a inspeccionar los daños, temeroso de lo que pueda encontrar, pero descubre que, a pesar de la tormenta, algunas plantas han sobrevivido. Esta pequeña victoria le da la fuerza para continuar. La mañana después de la tormenta trajo consigo un cielo despejado y aire fresco, como si el mundo ofreciera una tregua. Santiago se levantó temprano, con las manos aún doloridas por el trabajo del día anterior. Mientras caminaba por el campo, el suelo húmedo hacía que cada paso fuera más lento y pesado. El temor de lo que podría encontrar llenaba su mente. La tormenta había sido feroz, y él y Elena lucharon toda la noche para proteger lo que pudieron, pero las fuerzas de la naturaleza parecían abrumadoras. Conforme avanzaba hacia las hileras, el corazón de Santiago latía con fuerza. El silencio que envolvía el campo lo hacía sentir una mezcla de miedo y esperanza. Temía que todo su esfuerzo hubiera sido destruido. Sin embargo, cuando llegó finalmente a las hileras y miró más de cerca, algo lo sorprendió: algunas plantas seguían de pie, más fuertes de lo que imaginaba. Se arrodilló en el suelo húmedo, casi sin poder creer lo que veía. Pasó los dedos por las hojas, sintiendo el vigor que aún quedaba en ellas. «Sobrevivieron», murmuró, con incredulidad. En ese momento, escuchó los pasos de Elena acercándose. Sus botas también se hundían en el barro, pero cuando llegó a su lado, su rostro reflejaba alivio. Se arrodilló junto a él y ambos observaron las plantas que habían resistido la tormenta. «Lo lograron», dijo Elena, sonriendo mientras tocaba una de las hojas. «Son más fuertes de lo que pensamos». Santiago asintió, con los ojos clavados en las plantas. Durante tanto tiempo, había sentido que la tierra lo había abandonado. Ahora veía que, con el cuidado adecuado, la tierra aún podía dar frutos. Era una pequeña victoria, pero para él significaba mucho más.
Esto es solo el comienzo, dijo Elena. Si estas plantas pudieron resistir, podemos hacer que el resto también lo logre. Las palabras de Elena resonaron en Santiago. De repente, una energía renovada se apoderó de él. Durante los días siguientes, trabajaron incansablemente desde el amanecer hasta el anochecer. Ambos reconstruyeron los canales de irrigación y cuidaron las plantas sobrevivientes. Cada día era un avance hacia la recuperación total de las tierras. Elena era incansable. A pesar del agotamiento físico, no mostraba señales de rendirse. Santiago no podía evitar admirarla. No solo tenía los conocimientos técnicos necesarios para salvar las tierras, sino que compartía su conexión con la tierra. Parecía que la pasión por el trabajo rural la movía tanto como a él. Elena no tenía miedo de ensuciarse las manos, y eso la hacía aún más admirable a los ojos de Santiago. Un día, después de una larga jornada, decidieron descansar bajo la sombra de un árbol. La brisa suave proporcionaba alivio después de tantas horas de trabajo. Elena, mirando el horizonte, compartió más de su historia. Mi padre también era agricultor, comenzó. Tenía un pequeño terreno en el norte de México. Trabajó duro, pero una sequía acabó con todo. Las cosechas fallaron, y tuvo que vender la tierra. Fue muy duro para mi familia. Santiago la escuchaba en silencio, comprendiendo lo que decía. Él también había sentido la impotencia de ver cómo las fuerzas de la naturaleza destruían lo que llevaba años construir. Eso fue lo que me impulsó a estudiar agronomía, continuó Elena. No quería que otras familias pasaran por lo mismo. Quería ayudar a hacer las tierras más resistentes. Es admirable lo que haces, dijo Santiago. No muchos estarían dispuestos a hacer lo mismo. Elena sonrió, pero había tristeza en sus ojos. Mi padre solía decir que la tierra es parte de nuestra alma, dijo. Y cuando la pierdes, sientes que una parte de ti se va. Santiago entendía profundamente esas palabras. Para él, esta tierra no era solo un lugar de cultivo, era el legado de su familia. Perderla significaría perder una parte de sí mismo. Con el tiempo, los esfuerzos de Santiago y Elena comenzaron a atraer la atención de los vecinos. Algunos agricultores, que al principio eran escépticos, empezaron a acercarse para ver los resultados. Las plantas crecían fuertes, y la esperanza volvía al pueblo. Incluso don Arturo, quien había aconsejado a Santiago vender las tierras, lo observaba con interés. Parece que has encontrado la manera de hacer que esto funcione, dijo don Arturo un día. Tal vez me equivoqué. Santiago sonrió, satisfecho de que incluso los escépticos notaran la diferencia. Pero no todos compartían su entusiasmo. Javier, su hermano mayor, seguía sin estar convencido. Una tarde, mientras Santiago trabajaba en los canales, Javier llegó con una expresión seria. Santiago, esto no tiene sentido, dijo. Estás perdiendo tiempo. La gente está vendiendo sus tierras y mudándose. ¿Por qué te aferras a esta idea? Santiago lo miró con seriedad. No es solo una idea, Javier. Esta tierra es lo que tenemos. No voy a rendirme. ¿Rendirte?, dijo Javier con sarcasmo. Papá intentó durante años, y mira cómo terminó, agotado, sin nada. ¿Es eso lo que quieres? Las palabras de Javier resonaron en Santiago. Sabía que su hermano tenía algo de razón. Su padre había luchado hasta el final, pero no había sido suficiente. Pero Santiago no iba a seguir el mismo destino. Papá no tenía la ayuda que yo tengo, dijo, señalando hacia Elena. Ella sabe lo que hace. Juntos, podemos hacer que esta tierra vuelva a ser productiva. Javier frunció el ceño. ¿Y si todo fracasa? ¿Qué harás? Santiago respiró hondo. Estoy dispuesto a correr el riesgo. Si fallo, al menos sabré que lo intenté. Pero no venderé las tierras. No me rendiré. Javier lo miró en silencio y, tras un momento,
se dio la vuelta y se marchó, dejando a Santiago con una sensación de inquietud. Esa noche, mientras revisaban el sistema de irrigación, Elena rompió el silencio. Tu hermano solo está preocupado. No quiere verte fracasar. Lo sé, dijo Santiago. Pero él no entiende. Esta tierra es todo lo que tengo. Elena asintió, respetando su decisión. Santiago sabía que, sin ella, todo habría sido más difícil. Era su compañera en el campo, alguien que compartía su visión y comprendía la lucha que enfrentaban juntos. El sol comenzaba a elevarse sobre el horizonte, bañando las tierras con una luz dorada que hacía que las plantas relucieran como pequeñas joyas verdes. Santiago y Elena habían trabajado incansablemente durante días, y los resultados comenzaban a mostrarse. Sin embargo, el ambiente en el campo era tenso desde el último enfrentamiento con Javier. A pesar de la determinación de Santiago, las palabras de su hermano seguían resonando en su cabeza. Aquella mañana, Santiago caminaba por las hileras de plantas, observando su progreso con una mezcla de orgullo y preocupación. Sabía que estaban logrando avances, pero también era consciente de que el camino aún era largo. El viento suave agitaba las hojas, creando un susurro que lo acompañaba mientras caminaba. Había un silencio en el campo, roto solo por el crujido de sus botas sobre el suelo aún húmedo. De repente, escuchó el sonido de un vehículo acercándose. Se giró y vio a Javier, que llegaba en su camioneta. Santiago suspiró. Desde su última discusión, Javier no había vuelto al campo, y Santiago no estaba seguro de cómo sería este nuevo encuentro. Javier salió del vehículo, con una expresión que no dejaba dudas de que algo lo preocupaba. Santiago, dijo Javier, con un tono serio mientras se acercaba. Necesitamos hablar. Santiago asintió, esperando que esta conversación fuera diferente a la anterior. Dime, Javier, respondió, manteniendo la calma. He estado pensando en lo que hablamos la última vez, comenzó Javier, cruzando los brazos. Y sé que eres terco, siempre lo has sido, pero hay algo que no puedes ignorar. No puedes seguir en esto solo por orgullo. Mira a tu alrededor, Santiago, la gente está dejando el campo, la ciudad ofrece oportunidades que aquí no existen. ¿Cuánto tiempo más vas a luchar contra algo que está claramente en declive? Santiago lo miró fijamente. Sabía que su hermano lo decía con preocupación genuina, pero no podía aceptar sus palabras sin más. No se trata solo de orgullo, Javier, respondió Santiago. Se trata de hacer lo que creo que es correcto. No puedo abandonar estas tierras. Son lo único que queda de nuestro padre, de nuestro abuelo. No puedo rendirme. ¿Y a qué costo? Insistió Javier. ¿Hasta cuándo vas a sacrificar todo por un pedazo de tierra que puede que nunca vuelva a dar frutos como antes? No puedes aferrarte al pasado para siempre. Santiago sintió que su frustración comenzaba a crecer, pero se contuvo. No quería que esta conversación se convirtiera en otra pelea. Entiendo lo que dices, respondió finalmente, pero no es tan simple. Elena y yo hemos trabajado duro para que esta tierra vuelva a florecer. Ya hemos visto resultados. No son muchos, pero es un comienzo. No estoy dispuesto a abandonar justo cuando las cosas están empezando a cambiar. Elena, Javier pronunció el nombre con un toque de desdén. Ella no va a quedarse aquí para siempre, Santiago. Viene de la ciudad, tiene oportunidades. ¿Qué va a pasar cuando ella decida irse? ¿Vas a seguir solo? Santiago apretó los puños. Sabía que había algo de verdad en las palabras de Javier, pero no podía dejar que esa incertidumbre lo frenara. Elena se ha comprometido a ayudar, y hasta ahora ha cumplido su palabra, respondió con firmeza. Y aunque decidiera irse algún día, eso no cambiaría mi decisión de seguir adelante. Esta es mi tierra, Javier. Nuestra tierra. Y no voy a rendirme sin luchar. Javier lo miró en silencio durante un largo momento. Había preocupación en sus ojos, pero también frustración.
Finalmente, suspiró y se pasó una mano por el cabello, como si buscara las palabras adecuadas para continuar. No quiero verte fracasar, Santiago, dijo en voz baja. Solo quiero que pienses bien en lo que estás haciendo. Lo he pensado muchas veces, respondió Santiago. Y cada vez llego a la misma conclusión. No puedo abandonar este lugar. No puedo. Javier asintió lentamente, aceptando que no iba a convencer a su hermano. Espero que tengas razón, murmuró antes de darse la vuelta y caminar de regreso hacia su camioneta. Santiago lo observó alejarse, sintiendo un peso en su pecho. No era fácil enfrentarse a Javier, especialmente cuando sabía que sus palabras venían de un lugar de preocupación. Pero Santiago no podía permitirse dudar. Había mucho en juego. Esa tarde, cuando el sol comenzaba a descender en el horizonte, Elena apareció en el campo. Había estado en una reunión con otros agricultores de la zona, tratando de compartir con ellos algunas de las técnicas que estaban implementando en las tierras de Santiago. ¿Cómo fue la reunión?, preguntó Santiago, tratando de apartar de su mente la conversación con su hermano. No fue fácil, respondió Elena, suspirando mientras se quitaba el sombrero para dejar que el viento refrescara su rostro. Muchos de los agricultores son escépticos. No quieren probar nuevas técnicas porque piensan que no funcionarán o que son demasiado complicadas. Algunos incluso piensan que es demasiado tarde para salvar estas tierras. Santiago asintió. Conocía ese sentimiento de resistencia al cambio. Había vivido en ese mismo pueblo toda su vida, y sabía lo difícil que era convencer a las personas de probar algo nuevo cuando ya estaban acostumbradas a un modo de vida. Pero no todos están cerrados a la idea, continuó Elena, con una chispa de esperanza en su voz. Algunos están dispuestos a intentarlo. Ven lo que hemos logrado aquí y creen que tal vez pueda funcionar para ellos también. Santiago sonrió levemente. Esa era una buena señal. Eso es todo lo que necesitamos, dijo. Solo una oportunidad para demostrar que esto puede funcionar. Exactamente, respondió Elena, mirando el campo a su alrededor. Si logramos que unas pocas personas más se sumen, podríamos empezar a cambiar las cosas para todo el pueblo. Pero no será fácil. Nunca lo es, dijo Santiago, encogiéndose de hombros. Pero vale la pena intentarlo. Los dos continuaron trabajando en el campo hasta que el sol se ocultó por completo. La oscuridad comenzaba a envolver las tierras, pero en el corazón de Santiago, una luz seguía brillando. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero con Elena a su lado, sentía que podían superar cualquier obstáculo. Sin embargo, esa noche, mientras se sentaba en la pequeña mesa de su cocina, solo con el sonido del viento soplando afuera, las palabras de Javier volvieron a resonar en su mente. ¿Y si su hermano tenía razón? ¿Qué pasaría si Elena se iba? ¿Podría realmente hacerlo solo? Santiago suspiró, apoyando la cabeza entre sus manos. Sabía que no podía dejar que las dudas lo dominaran, pero era imposible no pensar en ello. La incertidumbre era una sombra que siempre estaba presente, acechando en los rincones de su mente. Mientras el viento seguía susurrando en el exterior, Santiago decidió que, pasara lo que pasara, seguiría adelante. Había llegado demasiado lejos como para dar marcha atrás ahora. La tierra aún tenía vida, y mientras eso fuera cierto, él seguiría luchando. El sonido constante del viento agitaba las ramas de los árboles cercanos mientras el sol alcanzaba su punto más alto en el cielo. Las tierras de Santiago comenzaban a mostrar una transformación notable, los brotes que él y Elena habían sembrado estaban más altos, más verdes. Era como si la tierra, después de mucho tiempo, estuviera despertando de su letargo. Sin embargo, a pesar de los progresos visibles, Santiago sentía una inquietud constante desde la visita de Javier. Aquella tarde, Santiago revisaba los canales de irrigación. El agua fluía de manera constante, pero sabía que no había margen para errores. Cualquier contratiempo podría significar la pérdida de lo que con tanto esfuerzo habían logrado.
mientras ajustaba una de las válvulas, su mente volvía a la conversación con su hermano. Las palabras de Javier, aunque duras, lo habían dejado pensando. ¿Estaba siendo ciego ante la realidad? ¿Estaba aferrándose a algo que tal vez no tenía futuro? El sonido de pasos lo sacó de sus pensamientos. Elena se acercaba cargando un par de herramientas y una botella de agua. Su rostro estaba cubierto por una fina capa de sudor, pero había una sonrisa tranquila en sus labios. «Pareces preocupado», dijo Elena, ofreciéndole la botella de agua mientras lo observaba. «¿Estás bien?». Santiago aceptó el agua y bebió un trago largo antes de responder. «He estado pensando en lo que me dijo Javier», admitió finalmente, mirando el horizonte. «A veces me pregunto si estoy tomando la decisión correcta. Si todo esto fracasa, no seré el único que lo pierda todo». Elena lo miró en silencio antes de apoyarse contra uno de los canales de irrigación, frente a él. «No puedo decirte lo que es correcto o incorrecto», dijo suavemente. «Pero sé que si hay algo por lo que vale la pena luchar, es esto. Por esta tierra, por tu legado, por el futuro que estás tratando de construir. No es solo tuyo, Santiago. Estas tierras han sido parte de tu familia durante generaciones. Si hay una posibilidad de salvarlas, ¿no vale la pena intentarlo?». Santiago respiró hondo, procesando sus palabras. Sabía que Elena tenía razón en muchos aspectos, pero el peso de las responsabilidades seguía sobre sus hombros. «Lo sé», respondió después de un largo momento. «Pero a veces me pregunto si solo estoy retrasando lo inevitable. La gente busca algo más fácil, más seguro. Incluso Javier lo dice, y él no es alguien que renuncie fácilmente». Elena frunció el ceño, sus ojos brillaban con intensidad. «No puedes compararte con los demás. Esta es tu lucha. Y tú has elegido luchar por esta tierra, no porque sea fácil, sino porque es lo correcto para ti». Santiago asintió, apreciando el apoyo de Elena. Sabía que sin ella, probablemente ya habría abandonado. «¿Y tú?», preguntó, su voz suave. «¿Alguna vez has pensado en irte? Has hecho mucho por este lugar, pero no tienes que quedarte». Elena lo miró sorprendida, pero luego una sonrisa apareció en su rostro. «¿Irme?», repitió. «No, Santiago. No me voy a ninguna parte. Esta tierra es parte de mí ahora, al igual que lo es para ti. Pensé que solo sería un proyecto, pero este lugar tiene vida, tiene futuro. No me iré hasta que veamos estas tierras florecer completamente». Las palabras de Elena, llenas de convicción, le dieron a Santiago una renovada sensación de propósito. Saber que no estaba solo significaba más de lo que podía expresar. Al día siguiente, Santiago decidió reunirse con algunos agricultores del pueblo. Elena lo había estado animando a compartir sus experiencias y mostrar los resultados. Sabía que enfrentaría resistencia. Cuando llegó a la plaza, notó que muchos ya estaban allí, discutiendo sobre el clima y las dificultades de las últimas temporadas. Algunos lo saludaron con una inclinación de cabeza, mientras otros lo miraban con curiosidad. «Santiago», dijo don Arturo, «escuché que has estado probando algunas cosas nuevas en tus tierras. ¿Qué es lo que estás haciendo exactamente?». Santiago sintió que todos los ojos se volvían hacia él. «He estado trabajando con nuevas técnicas de irrigación y plantación», comenzó. «Elena me ha estado ayudando a implementar métodos más eficientes en el uso del agua. Hemos tenido problemas, pero los resultados han sido prometedores». Un murmullo recorrió el grupo. Algunos agricultores eran escépticos, pero otros parecían interesados. «¿Y crees que eso funcionará en nuestras tierras?», preguntó otro agricultor. «Estas tierras siempre han sido duras». Santiago lo miró y respondió con honestidad. «Sé que no será fácil. Pero si no intentamos adaptarnos, no nos quedará nada. No quiero que lo que nuestras familias construyeron se pierda. Yo no quiero eso para mí, y sé que muchos de ustedes tampoco».
Don Arturo asintió lentamente. Tienes razón, muchacho, dijo. Tal vez valga la pena intentarlo. Con esas palabras, Santiago sintió que el primer paso había sido dado. Si lograba que algunos se unieran al esfuerzo, podría ser el comienzo de algo más grande. Al caer la noche, Santiago regresó a su casa, exhausto pero satisfecho. Había sido un día largo, lleno de desafíos, pero también de logros. Mientras se sentaba en la terraza de su casa, mirando las estrellas, sintió una paz que no había sentido en mucho tiempo. El viento soplaba suavemente, y el sonido de las hojas agitándose le recordaba las historias que su abuelo solía contarle. Historias sobre cómo la tierra respondía al cuidado, y cómo, a veces, solo necesitaba tiempo y paciencia. Santiago cerró los ojos por un momento. Sabía que el camino seguía siendo incierto, pero por primera vez, sentía que estaba en el camino correcto. Con Elena a su lado, la tierra comenzando a responder, y algunos agricultores dispuestos a intentarlo, Santiago tenía motivos para creer que podían superar cualquier obstáculo. El futuro estaba lleno de posibilidades, y Santiago estaba listo para enfrentarlas, una planta a la vez. El calor era implacable. El sol, en lo más alto del cielo, caía sobre la tierra seca con una fuerza que parecía absorber cada gota de humedad. Las plantas en las tierras de Santiago, que antes habían mostrado un crecimiento prometedor, comenzaban a marchitarse bajo la presión de una sequía inesperada. Santiago, con la camisa empapada de sudor y el rostro endurecido por el cansancio, observaba el campo con frustración. Habían trabajado tan duro. Él y Elena habían pasado días reforzando el sistema de irrigación y cuidando cada detalle del proceso. Sin embargo, ahora todo parecía pender de un hilo. Santiago recorrió las hileras de plantas con pasos pesados, su mente llena de pensamientos oscuros. Cada hoja caída, cada rama marchita era un recordatorio de lo frágil que era el equilibrio en el campo. Elena llegó poco después, trayendo herramientas y una expresión preocupada. Desde lejos, vio a Santiago detenido, observando el daño. Había algo en su postura que la preocupó. Sabía que estos momentos eran los más difíciles para Santiago, tan comprometido con su tierra, tan empeñado en no rendirse. Santiago, llamó Elena al acercarse. ¿Cómo van las cosas aquí? Santiago no la miró de inmediato. Sus ojos seguían fijos en una planta que, días antes, estaba llena de vida. Ahora, sus hojas estaban encogidas y su tallo se doblaba bajo el calor implacable. No sé cuánto más aguantarán, dijo con voz ronca. El sistema de irrigación está funcionando, pero no es suficiente. La tierra está demasiado seca. Si no llueve pronto. Elena colocó una mano reconfortante en su hombro. Sé que es difícil, dijo, pero hemos superado cosas peores. Estas plantas son más fuertes de lo que parecen. Todo lo que podemos hacer ahora es seguir cuidándolas y esperar. Santiago apretó los labios, frustrado. Sabía que Elena tenía razón, pero el peso de la situación seguía siendo difícil de soportar. El silencio entre ellos se alargó mientras ambos observaban el campo. A veces siento que no importa cuánto me esfuerce, dijo Santiago, siempre hay algo más que nos golpea. Si no es la tormenta, es la sequía. Si no es la tierra, es el viento. ¿Cómo podemos ganar contra algo tan poderoso? Elena suspiró, mirando hacia el horizonte. No se trata de ganar, Santiago. La naturaleza no es algo que podamos controlar completamente. Se trata de adaptarnos, de coexistir con ella. Ya lo hemos hecho antes, y lo haremos de nuevo. Santiago la miró, encontrando consuelo en su calma. Elena siempre parecía ver más allá de lo inmediato, mientras él se dejaba abrumar por las circunstancias. Esa noche, después de una larga jornada, Santiago y Elena cenaron en la pequeña casa de Santiago. El cansancio era evidente en ambos, y la conversación era escasa. Mientras comían en silencio, Elena rompió la quietud. Hoy hablé con don Arturo. Me dijo que algunos agricultores están pensando en vender sus tierras.
La sequía los está afectando, y muchos ya no pueden seguir adelante. Santiago asintió lentamente. Sabía que la situación era grave no solo para él, sino para todo el pueblo. Los rumores de venta habían estado circulando durante semanas, pero ahora parecían más reales que nunca. ¿Y qué piensas hacer?, preguntó Santiago. Elena tomó un sorbo de agua antes de responder. Creo que necesitamos hablar con ellos. Mostrarles que aún hay opciones. Hemos logrado algo aquí, aunque no sea perfecto. Si podemos convencerlos de que no todo está perdido, tal vez podamos unir fuerzas. Santiago consideró sus palabras. Sabía que convencer a los agricultores de que no abandonaran sus tierras no sería fácil. La sequía los había golpeado con fuerza, y el cansancio estaba presente en cada mirada que cruzaba en el pueblo. No va a ser fácil, dijo finalmente. Algunos ya están demasiado cansados para seguir luchando. Elena asintió, pero su expresión era decidida. Lo sé. Pero si no luchamos por esta tierra, todo lo que hemos hecho será en vano. Y tú más que nadie sabes lo que eso significa. Santiago dejó que las palabras de Elena se asentaran en su mente. El miedo a perderlo todo siempre había sido una sombra en su vida, pero también lo era su determinación de no rendirse. Con Elena a su lado, sentía que aún había esperanza, aunque el camino fuera incierto. A la mañana siguiente, decidieron visitar a algunos agricultores locales, comenzando por don Arturo. Al llegar a su casa, lo encontraron sentado en el porche, observando el campo con una expresión sombría. «Buenos días, don Arturo», saludó Elena. «Buenos días», respondió el anciano. «¿Qué los trae por aquí?». Santiago tomó la iniciativa. «Queríamos hablar con usted sobre lo que está pasando en el pueblo. Sabemos que muchos están pensando en vender sus tierras, pero creemos que aún hay esperanza». Don Arturo los miró en silencio durante unos segundos antes de asentir lentamente. «He escuchado los rumores. La verdad es que estoy tentado. Mis tierras ya no producen como antes. ¿Cómo podemos seguir cuando la tierra parece habernos abandonado?». «La tierra no los ha abandonado», dijo Elena. «La naturaleza tiene ciclos, y aunque estamos en un momento difícil, adaptándonos podemos seguir adelante. Aquí hemos implementado nuevas técnicas, y aunque la sequía nos ha golpeado, hemos visto resultados. Si unimos fuerzas, podemos encontrar soluciones». Don Arturo observó a Elena con escepticismo, pero también con interés. Santiago sabía que el anciano, en el fondo, amaba su tierra. «Tal vez tengan razón», dijo don Arturo. «Pero convencer a los demás no será fácil. La gente está cansada». Santiago miró a Elena y luego volvió su mirada a don Arturo. «No estamos pidiendo que sea fácil», dijo Santiago. «Solo pedimos una oportunidad. Si podemos demostrar que esta tierra aún tiene vida, tal vez los demás lo vean también». Don Arturo los miró nuevamente y, tras un largo silencio, asintió. «De acuerdo», dijo finalmente. «Hagamos un intento. No podemos rendirnos sin luchar». Santiago y Elena intercambiaron una mirada de alivio. Sabían que el camino por delante seguía siendo incierto, pero con el apoyo de don Arturo, sentían que habían dado un paso importante en la dirección correcta. El calor sofocante continuaba implacable, como si el sol no quisiera dar tregua. Las nubes que habían comenzado a formarse en el horizonte durante la última semana se dispersaron rápidamente, dejando en su lugar un cielo despejado y brutalmente luminoso. Santiago y Elena, pese al cansancio, seguían trabajando sin descanso en los campos. Las plantas que aún resistían parecían desafiar la sequía, pero ambas sabían que el tiempo se estaba agotando. Si no llovía pronto, todas sus esperanzas se marchitarían como las hojas quebradizas que ahora yacían a sus pies. Una mañana, después de revisar el sistema de irrigación y comprobar que todo funcionaba a pesar de la falta de agua, Santiago decidió que era hora de tomar una decisión importante. Llevaba noches sin dormir, dándole vueltas a la conversación con don Arturo y los otros agricultores.
Sabía que muchos en el pueblo estaban pensando en vender sus tierras, y aunque se había resistido a la idea, cada día que pasaba le hacía cuestionar más su propio futuro. Al mediodía, cuando el sol estaba en su punto más alto, Santiago se dirigió a su pequeña casa para buscar refugio bajo la sombra del porche. Allí, encontró a Elena, que había llegado más temprano para revisar algunos papeles sobre las nuevas técnicas que estaban implementando. Su rostro, como siempre, reflejaba determinación, aunque sus ojos delataban el agotamiento. «Elena», dijo Santiago mientras se sentaba junto a ella. «Tenemos que hablar». Elena levantó la vista de sus notas y lo miró con atención. Sabía que cuando Santiago tomaba ese tono, algo serio estaba en su mente. «Dime, Santiago. ¿Qué está pasando?» Santiago tomó una bocanada de aire, buscando las palabras adecuadas. «He estado pensando mucho en lo que me dijo don Arturo, y en lo que hemos estado haciendo aquí», comenzó, mirando el horizonte. «Sé que hemos luchado duro por estas tierras, pero hay algo que me preocupa profundamente. No sé si podemos continuar así mucho más tiempo. Esta sequía está matando todo a su paso, y aunque seguimos intentando, siento que estamos perdiendo la batalla». Elena lo escuchó en silencio. Sabía que Santiago no era alguien que hablara de rendirse fácilmente. Si él estaba considerando la posibilidad de abandonar, entonces la situación debía ser aún más grave de lo que ella había imaginado. «¿Estás pensando en vender las tierras?», preguntó Elena con cuidado, sus palabras llenas de cautela. Santiago apretó los puños sobre sus rodillas, como si esa simple pregunta le doliera físicamente. «No quiero hacerlo», respondió. «Pero no sé qué más podemos hacer. Si no llueve pronto, perderemos todo lo que hemos trabajado. Y no soy solo yo, Elena. El pueblo entero está en peligro. Si más agricultores deciden vender, estos terrenos caerán en manos de personas que no respetan la tierra. Construirán fábricas o lo que sea, y todo lo que hemos hecho aquí será destruido». Elena asintió lentamente. Lo que Santiago decía era cierto. Había escuchado rumores sobre empresarios interesados en comprar grandes extensiones de tierra en la región. Si los agricultores comenzaban a vender, el paisaje cambiaría para siempre. Pero ella también entendía el temor y la desesperación que muchos de ellos sentían. La sequía estaba cobrando un precio demasiado alto. «Lo sé, Santiago», dijo Elena finalmente. «Y entiendo tu preocupación. Pero también creo que debemos pensar en las posibilidades. Tal vez no podamos controlar la lluvia, pero hemos aprendido a manejar la tierra en condiciones difíciles antes. Quizás haya algo más que podamos hacer». Santiago suspiró profundamente. Sabía que Elena siempre buscaba soluciones, y eso era algo que admiraba en ella. Pero también sabía que, a veces, la realidad era más dura de lo que cualquier optimismo podía combatir. «No quiero rendirme», dijo Santiago, su voz cargada de emoción contenida. «Pero tampoco puedo quedarme de brazos cruzados viendo cómo todo se derrumba. Si vendo las tierras ahora, al menos podré asegurarme de que mi familia tenga algo para empezar de nuevo en otro lugar. Si espero demasiado, quizás no quede nada». El silencio entre ellos era pesado, lleno de pensamientos no dichos y decisiones no tomadas. Elena se levantó lentamente y se acercó a Santiago, colocándole una mano firme sobre el hombro. «Tienes razón en que no podemos seguir así por mucho más tiempo», dijo ella con suavidad. «Pero quiero que consideres algo antes de tomar una decisión final. ¿Qué pasa si encontramos una manera de aprovechar lo que nos queda? Tal vez no podamos salvar todo el campo, pero ¿qué tal si nos enfocamos en una parte más pequeña, algo que podamos manejar hasta que llegue la lluvia?» Santiago levantó la vista, sorprendido por la idea. Era cierto que hasta ese momento habían estado luchando para salvar todo el campo, pero tal vez, concentrarse en una porción más manejable les daría una oportunidad de resistir un poco más. «¿Crees que eso funcionaría?», preguntó, con una chispa de esperanza en su voz. Elena asintió con firmeza. «No lo sabremos hasta que lo intentemos», respondió.
pero si logramos mantener una parte del campo viva, eso podría ser suficiente para seguir adelante hasta que la situación mejore. No es una solución perfecta, pero es una opción. Santiago asintió lentamente, dejando que la idea se asentara en su mente. Era arriesgado, pero ¿que no lo era en ese momento? Si funcionaba, tendrían una oportunidad. Si fracasaba, al menos sabrían que lo intentaron con todas sus fuerzas. Esa misma tarde, Santiago y Elena comenzaron a implementar su nuevo plan. Decidieron concentrar todos sus esfuerzos en una sección más pequeña del campo, donde las plantas parecían tener una mejor resistencia. Reforzaron el sistema de irrigación y protegieron las plantas más fuertes. Ambos trabajaron codo a codo, como lo habían hecho desde el principio, sabiendo que esta era su última oportunidad de salvar algo. Los días pasaron y, aunque la sequía seguía sin mostrar signos de ceder, las plantas en esa pequeña sección del campo continuaban resistiendo. Santiago se sentía más esperanzado, aunque no dejaba de preocuparse por el futuro. Una mañana, mientras inspeccionaban las plantas, notaron algo que los sorprendió. En una de las hileras más cercanas al pozo, había brotes nuevos. Era un milagro inesperado en medio de la adversidad. Santiago se arrodilló junto a las plantas, tocando con cuidado las hojas jóvenes que parecían desafiar el calor. «Están creciendo», murmuró con incredulidad. Elena sonrió, arrodillándose a su lado. «La tierra aún tiene vida», dijo con convicción. «Si seguimos así, puede que tengamos una oportunidad después de todo». Santiago sintió una ola de alivio recorrer su cuerpo. Aunque todavía quedaba mucho por hacer, ese pequeño signo de vida le dio la fuerza que necesitaba para seguir adelante. Esa noche, mientras el sol se ponía en el horizonte, Santiago se sentó en la terraza de su casa, mirando las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo oscuro. A su lado, Elena permanecía en silencio, disfrutando del momento de tranquilidad después de días de trabajo intenso. «Gracias, Elena», dijo finalmente Santiago, rompiendo el silencio. Elena lo miró con curiosidad. «¿Por qué me agradeces?» «Por no dejarme rendir», respondió Santiago, su voz cargada de gratitud. «Sin ti, habría vendido estas tierras hace mucho tiempo». Elena sonrió suavemente. «No tienes que agradecerme. Estamos en esto juntos». Y en ese momento, bajo el cielo estrellado, Santiago supo que, aunque el futuro seguía siendo incierto, mientras estuvieran juntos, tendrían una oportunidad. El día comenzó como cualquier otro, con el calor implacable que ya se había vuelto parte de la vida cotidiana de Santiago y Elena. Pero a medida que la tarde avanzaba, algo en el aire cambió. Las nubes oscuras comenzaron a formarse en el horizonte, densas y amenazantes, anunciando lo que parecía ser una tormenta inminente. Santiago estaba en el campo, observando los brotes que tanto él como Elena habían cuidado con dedicación. Eran pequeños, frágiles, pero llenos de vida. Sin embargo, las nubes que se acumulaban en el cielo le recordaban lo vulnerable que era todo. Elena, que había estado revisando el sistema de irrigación, se acercó y miró el horizonte. «Parece que se avecina una tormenta», dijo con calma, aunque su preocupación era evidente. Santiago asintió en silencio. La tormenta que se aproximaba no solo traía consigo la amenaza de destruir lo que habían trabajado tan duro para salvar, sino también la prueba definitiva de su resistencia. «Si es tan fuerte como parece, podríamos perder todo lo que hemos logrado», respondió Santiago, con la voz cargada de preocupación. «No podemos detenerla», replicó Elena, firme. «Pero podemos prepararnos». Ambos se pusieron manos a la obra. Pasaron las siguientes horas reforzando las protecciones del campo, colocando lonas y asegurando las plantas más frágiles. El viento comenzó a soplar con más fuerza, levantando el polvo y haciendo que las lonas crujieran mientras las aseguraban al suelo. Santiago y Elena, aunque cansados, no se permitían parar. Sabían que esta podría ser su última oportunidad de proteger lo que habían salvado. Cuando las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer, Santiago miró hacia el cielo.
El rugido de los truenos se acercaba, y el viento se hacía más violento con cada segundo que pasaba. Junto a Elena, corrieron hacia un pequeño refugio improvisado, desde donde podían ver la tormenta desatarse sobre el campo. Hicimos todo lo que pudimos, dijo Elena, respirando con dificultad, observando la furia de la naturaleza. Ahora solo queda esperar, respondió Santiago, sintiendo el peso de la impotencia. La tormenta azotó con fuerza. El viento sacudía las lonas, y las plantas parecían doblarse bajo la presión del agua y el viento. Santiago observaba todo desde el refugio, con el corazón en la garganta. Parecía que cada relámpago y cada ráfaga de viento amenazaba con destruir todo lo que habían construido. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la tormenta comenzó a amainar. Santiago y Elena salieron del refugio y caminaron hacia el campo. El suelo estaba empapado, las lonas parcialmente en su lugar, pero, para su sorpresa, algunas plantas seguían de pie. Aunque habían sido golpeadas, no estaban destruidas. Santiago se arrodilló junto a una de las plantas y la tocó suavemente. Sobrevivieron, dijo, casi sin creerlo. Elena sonrió, arrodillándose a su lado. Lo logramos, Santiago. Lo logramos. Santiago miró el cielo despejado, sintiendo una mezcla de alivio y esperanza. Aunque la tormenta había sido feroz, no había destruido su esfuerzo. Y mientras estuvieran juntos, sabía que podían superar cualquier obstáculo. La tormenta había dejado huellas profundas en la tierra, pero con la llegada del amanecer, un nuevo sentimiento de esperanza se apoderaba de Santiago. El sol empezaba a levantarse en el horizonte, y los rayos de luz dorada tocaban suavemente el campo, como si la naturaleza estuviera dando una tregua después de tantos días de incertidumbre. Santiago salió temprano esa mañana, sus botas hundiéndose ligeramente en el barro que la lluvia había dejado. El aire olía a tierra mojada, y en el silencio del amanecer, podía escuchar el suave murmullo de la naturaleza despertando nuevamente. A medida que se acercaba a las plantas, sintió su corazón latir más rápido. Las plantas que habían sobrevivido a la tormenta parecían más fuertes, como si hubieran absorbido la fuerza del viento y la lluvia. Santiago se agachó junto a una de ellas, tocando las hojas húmedas con una sonrisa en los labios. Habían resistido. Lo que él y Elena tanto habían luchado por proteger seguía en pie, contra todo pronóstico. Sobrevivieron, murmuró para sí mismo, casi como un suspiro de alivio. Elena apareció poco después, caminando lentamente hacia él, con una expresión de satisfacción en su rostro. Estaba cansada, pero había en su mirada una determinación que nunca la abandonaba. Se detuvo a su lado, observando las plantas con una sonrisa serena. Sabía que lo lograríamos, dijo Elena con una sonrisa. Esto es solo el comienzo. Santiago la miró y asintió, sintiendo una profunda gratitud por su compañera. Habían pasado por tanto, y a pesar de todos los obstáculos, estaban allí, de pie en su campo, viendo las plantas crecer. Nunca hubiera llegado hasta aquí sin ti, admitió Santiago, su voz suave pero llena de emoción. Gracias por no dejarme rendir. Elena sonrió, con un destello de orgullo en los ojos. No tienes que agradecerme, respondió. Ambos sabíamos que esto valía la pena. Lo hicimos juntos, y lo seguiremos haciendo. Juntos, caminaron por el campo, observando cada planta con renovada esperanza. El sol brillaba más alto ahora, y el calor del día empezaba a hacerse sentir, pero a diferencia de los días anteriores, Santiago no lo sentía como una amenaza. En su lugar, lo veía como una señal de que un nuevo capítulo estaba comenzando. En el pueblo, las noticias de que las plantas de Santiago y Elena habían sobrevivido a la tormenta comenzaron a correr de boca en boca. Los agricultores, que habían estado a punto de vender sus tierras, empezaron a reconsiderar sus decisiones. Muchos de ellos se acercaron a Santiago en busca de consejo, preguntando sobre las técnicas que habían implementado y cómo habían logrado salvar sus cultivos. Lo que había comenzado como un esfuerzo aislado ahora estaba inspirando a toda la comunidad. Don Arturo, el anciano agricultor que había sido testigo de muchas luchas en su vida,
visitó a Santiago esa tarde. Con una sonrisa que apenas ocultaba su admiración, se acercó al campo y observó las plantas que habían sobrevivido. «Lo hiciste, muchacho», dijo con voz grave. «No muchos habrían resistido como tú lo hiciste. Esta tierra te debe mucho». Santiago sonrió, sintiendo el peso de las palabras de don Arturo. «No fue solo por mí», respondió Santiago, mirando a Elena, que trabajaba en el campo. «Todos tenemos algo por lo que luchar, y no voy a dejar que esta tierra se pierda tan fácilmente». Don Arturo asintió, reconociendo la verdad en esas palabras. «Si seguimos luchando juntos, tal vez este lugar tenga más futuro del que pensábamos», dijo, con un brillo de esperanza en sus ojos. El día terminó con el cielo teñido de un rojo intenso mientras el sol se ponía en el horizonte. Santiago y Elena, cansados pero satisfechos, se sentaron en el alpendre de su casa, observando las estrellas aparecer lentamente en el cielo. «¿Crees que podremos mantener esto?», preguntó Santiago en voz baja. Elena lo miró, con una sonrisa tranquila. «Mientras sigamos luchando como lo hemos hecho, no tengo dudas de que lo lograremos». Santiago asintió, sintiendo una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Por primera vez en semanas, no se sentía abrumado por la incertidumbre. Sabía que el futuro seguía siendo incierto, pero mientras tuviera a Elena a su lado y el campo bajo sus pies, estaba dispuesto a enfrentarlo. El viento suave de la noche acarició su rostro, y Santiago, con los ojos cerrados, se permitió disfrutar del momento. Habían superado una tormenta, pero, más importante aún, habían aprendido a confiar en su fuerza y en su tierra.